y que se interesen en no ser ya más esos oidores olvidadizos, porque muchos no hemos retenido el mensaje como es y a veces así lo predicamos. Hoy te invito a que escuches este mensaje y tomes una decisión en tu vida. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, es también cuando el Señor abrió el primer sello. Acuérdense que Juan el Bautista, el apóstol Juan, el hombre que estaba exiliado en la isla de Patmos, y dije Juan el Bautista y no tiene nada de malo, porque Juan el Bautista fue el primero que vino abriendo el camino a esto, y ahora vamos a llegar allá, lo que dijo Juan el Bautista, porque tiene que ver con esta misma palabra. Y dice que Juan estaba donde, en la isla llamada Patmos, ¿verdad? Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y estaba por causa del evangelio y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Y dice que él vio una visión. Pero Juan, en Apocalipsis capítulo 5, nos relata 5:1 en adelante que Juan lloraba porque una voz le dijo: no hay nadie digno de desatar los sellos y abrirlos. Pero ahí mismo en Apocalipsis 5, le dice el Señor, 5 y 6, le dice una voz, un anciano de días, le dijo: mira, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido y él va a desatar los sellos. Qué bello, ¿verdad? El león de la tribu de Judá va a desatar los sellos. Y sabemos ya que ese león es otra enseñanza, pero que ese león se llama Jesucristo. Y ahí mismo dijo que iba a desatar los sellos. Bueno, este es el primer sello. Apocalipsis 6:1 dice que Juan vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes que le dijo, como con voz de trueno: ven y mira. Y dice que Juan miró y vio un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco en su mano, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bendito sea el Señor. Ya aquí encaja la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién sería ese jinete? Vamos a ir parte por parte. Vamos a hablar primero del jinete. Según el gran espíritu profético que está en el mismo libro de Apocalipsis 22:6 al 7 y 19:10, donde dice que el espíritu de la profecía está consumado en el libro de Apocalipsis, y donde dice que bienaventurados los que leen y entienden y aceptan las palabras de este libro, porque esos serán los triunfadores finales. Ese jinete, confiadamente te lo digo ya, te lo adelanto, se llama Jesucristo. No es como muchos han inventado fábulas judaicas a través de esta misma palabra y dicen que es el anticristo, que es aquel hombre de pecado, que es el inicuo mayor, que es no sé quién. Tantas fábulas ve uno en internet. Pero el Señor hoy quiere darte un mensaje diferente. Ponte cómodo, escudriña la palabra y entenderás que no es como dice el hombre, es como lo dice la palabra espiritual de los últimos tiempos. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, te voy a leer algo importante. Y habla sobre el jinete del caballo blanco. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bendito sea el Señor. Con ese solo versículo del capítulo 19 de Apocalipsis, se está declarando ahí mismo que el que monta el caballo blanco es el único fiel y verdadero, y que con justicia juzga y pelea. Ese no pelea con mentiras, ese no pelea con fábulas, ese no pelea con vanidad, ese no pelea con letra literal, está peleando, ese vino a pelear con palabra
nueva. Y para que entiendas que ese fiel y verdadero es el que te estoy declarando desde antes, que se llama Jesucristo, vamos a leer entonces en el capítulo 1, versículo 5, lo que te estaba diciendo ahora rato, que Juan cuando lloraba y estaba desesperado por la visión, mire lo que dice 1:5 de Apocalipsis, porque es la palabra la que nos lleva a la verdad, no es lo que yo pienso, no es lo que tú te han dicho, es lo que dice. Por eso dice en San Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y cuando tú escudriñas la escritura, nadie te va a engañar. El que lo engañan es porque no estudia la palabra de Dios. Porque a veces somos como esos loros, oyendo, grabando, pero no nos interesamos en ver si aquello que nos están diciendo es verdad o es mentira. El mismo apóstol Pablo nos da un consejo en Romanos, dice: oírlo todo, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Hay muchas cosas malas que se predican y la gente se las come como si fuera buen pan, y no es verdad. Dice así, vea lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo, ¿verdad? Dice: y de Jesucristo el testigo fiel. No queda duda, en el mismo libro de Apocalipsis te declara que el único testigo fiel y verdadero se llama Jesucristo, el primogénito de los muertos, ¿verdad? Y en el mismo libro de Apocalipsis 2:13, paseándonos en la palabra, porque dice que la palabra es un río de agua viva. Tú cuando empiezas a navegar en ese río, te va llevando cita por cita. Ahora aquí en el 2:13 dice de Apocalipsis: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí hay una palabra que puede confundir a muchos, y por el Espíritu te puedo decir que esto es algo que tienes que entenderlo y te lo aclara solamente el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan 21:25, ¿verdad? Lo dice claramente, dice: aquí hay cosas que no están escritas en estos libros, ni aún cabrían los libros en el mundo si estuvieran todas escritas. Y hay cosas que están escritas y no están bien, porque los que han traducido la palabra de Dios también son hombres. Y yo tengo una Biblia Reina Valera que la tradujo también un hombre. Y en esta partecita aquí es donde se confunde mucho y dice Antipas. Oye, un testigo fiel en el mundo se llamó Antipas. Y ahí confunde al hombre. Cuando habla de Antipas, de pronto en la traducción, de pronto en, no sé, porque la palabra paz no se escribe con S sino con Z, y ahí está el detalle. De pronto lo que quiso decir el Señor allá lo que quiso decir Juan cuando escribió es Antipas, no Antipas, sino Antipas, mi testigo fiel, murió donde mora Satanás, donde murió Jesucristo, en medio del mundo, ¿verdad? Aquí en medio de su propio pueblo. Ahí no está hablando de ningún otro. El Antipas, aquel que existió, el Herodes Antipas, ese era un perverso. Y no puedes ponerlo como testigo fiel de Dios, porque nunca fue fiel a Dios. Imagínate que mató a Juan el Bautista y iba a ser el único que habla la Biblia que a Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes el Grande, los tres Herodes. No confundamos las cosas. Aquí esto yo lo considero, y el Espíritu Santo me guía, que es más un error de traducción que verdad. Entonces ya te aclaro ahí, para que si te encuentras con esa cita no vengas a decirme: no, pero es que acá dice que hay otro testigo fiel en la Biblia que se llama Antipas. No, es Antipas, entiéndelo, porque ahora adelante vas a entender quién es Antipas. Y dice que el único fiel y verdadero es Jesucristo, hermano. Ahí en la palabra que leímos en Apocalipsis 1:5, no te dejes llenar la mente de mentiras. Satanás nunca ha sido fiel. Acuérdate que cuando él estaba allá arriba fue lanzado a la tierra. ¿Por qué? Porque quiso hacer 6 cosas, entre las cuales la última era poner
es igualar a Dios y ser más grande que Dios. Y ahí tiene si es bien, lo es. Entonces, ¿cómo van a inventar los hombres fábulas a través de esta palabra y van a decir con herejías que ese que monta el caballo blanco es el anticristo, que es no sé quién, que aún yo he oído prédicas donde hablan de hombres del mundo? Esto no tiene nada que ver, esto es lo espiritual de la palabra de Dios. Y desde ya ves sabiendo lo que el Apocalipsis no tiene nada literal, sino todo es espiritual. Y en 1 Juan 5:20 nos aclara todavía más las cosas. Vamos a leer aquí mismo. Es que me tiene, porque es que esta palabra Apocalipsis, 1 Juan, Judas, toda va coordinando ahí. En 1 Juan 5:20 dice lo siguiente. Mire lo que dice en 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el fiel y verdadero? Que el mismo Juan lo termina de ratificar en 1 Juan 5:20, Jesucristo, ¿verdad? Pero no es para tomar la palabra y decir que Jesucristo es solo, que no tuvo la... Sí, ya ahí la toman también los apóstatas para decir que Jesucristo lo es todo y que no hay Espíritu Santo y que no hay Padre. También te lo advierto, cuidado lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, que le quite a la verdad o le añada las plagas que están en el mismo libro de Apocalipsis. Te van a poner a vivir sarnoso y leproso. Cuidado con eso. Y para ratificar eso, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a avanzar, 3:7, bendito sea el Señor. Estábamos en 1 Juan 5:20, ahora Apocalipsis 3:7, vea lo que dice el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué más ratificación queremos nosotros de que Jesucristo es el santo, que es el verdadero, que es todo en nuestras vidas hoy? Y ahí mismo en el 3:14 dice, en el otro mensaje a la Odisea dice, Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, es verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué más? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Cómo vamos a sustentar que el puro, santo y verdadero no es Jesucristo? Que el testigo fiel no es Jesucristo. ¿Cómo vamos? Yo no sé de dónde sacan los hombres esas mentiras y esas fábulas, porque se llaman fábulas judaicas porque así lo profetiza Pablo, ¿verdad? En 1 de Timoteo 1:4 y en 2 de Timoteo 4:4 él dice, no presten atención a fábulas judaicas, porque eso lo han inventado ¿quién? Los mismos predicadores, los mismos que se hacen llamar cristianos han hecho tantas mentiras y fábulas con el evangelio a través del Apocalipsis, que ay Dios mío, yo sí pensaría cómo van a terminar si no se arrepienten. Están a tiempo de reconvenir el camino como hizo Apolos, y eso que Apolos no andaba porque estaba todavía en ignorancia, no estaba como estos que hay muchos que sabiendo la verdad la acomodan. ¿Dónde terminarán, Dios mío? Ten misericordia y piedad de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no tenemos claro que el único fiel y verdadero que monta ese caballo blanco se llama Jesucristo. No te quede duda. Abre tu mente a la verdad, no te dejes seguir engañando. Ahora vamos a entender algo. El único mentiroso, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a montar tú aquel que no tiene verdad, que no es fiel, que no es verdadero? Y lo vas a profetizar que está montando en el caballo blanco, porque vas a saber hoy también quién es el caballo blanco. No te vayas, espera terminar para que sepas quién es el caballo blanco, que es muy importante. Ese tiene más gente confundida todavía. En San Juan 8:43 al 44, vean lo que dice la palabra de Dios, porque es en la palabra que estamos sumergidos. San Juan 8:43 al 44 nos confiesa algo muy bonito.
donde el Señor Jesucristo mismo le quiere abrir la mente y el corazón a todo hombre hoy. Dice, ¿por qué no entendéis mi lengua o mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Mire, Jesucristo cuando tenía este encuentro con los mismos judíos, los judíos que iban en contra de él, como dice San Juan en el 12:37, que estaban en contra, todo el tiempo estuvieron en contra de Jesucristo. Pero aquí él hace una declaración y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque hoy también, con 2020 años que pasó desde que Cristo murió en la cruz, porque todavía vemos hombres que no entendemos el lenguaje, que este libro del Apocalipsis, que este sello no es que se va a abrir, este sello está abierto desde que Cristo resucitó. Porque dice que eso fue lo que él fue allá, a abrir esos sellos. Y el primer sello que abrió fue que la palabra nueva saliera al mundo, porque el evangelio es la palabra nueva, es el arco, es la saeta, es la espada, es todo lo habido y por haber que menciona el Apocalipsis con referencia a esas armas. ¿Por qué te lo digo? Porque vamos a entenderlo hoy. Y dice ahí claramente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ellos no, los judíos en el evangelio no lo aceptaron nunca. Ni en vida del Jesús carnal, ni en vida del Jesús espiritual después que resucitó fue peor, porque entonces fue cuando nació el ministerio de muerte que habla, cuando Herodes junto con los sacerdotes mataron a los hombres de Dios. Ya Jesucristo no estaba en la tierra cuando lo dice, ahí en el libro de los Hechos 12:1 y 2, cuando mataron a Jacobo y cuando exiliaron a Juan. Ellos quedaron haciendo daño con la misma palabra mentirosa en que convirtieron la ley de Moisés en el aguijón de la muerte. Todas esas enseñanzas te las tengo yo. Vamos a seguir adelante porque el tema que tenemos es demostrar quién es el jinete del caballo blanco. Y ya sabemos quién es. Claro quedó con todas esas citas. Ahora una pregunta. ¿Qué es el arco en las manos del jinete? Mire, ese arco es lo mismo que profetizó Juan el Bautista. Por eso ahora rato les decía que esto tiene que ver con la palabra. Cuando Juan el Bautista llegó a la tierra y empezó a hablar de Jesucristo, ¿qué dijo? En Mateo 3:12 dice, en su mano tiene un aventador o el aventador. ¿Cuál es ese aventador que Jesucristo tenía en sus manos, hermano? El aventador que Jesucristo traía en su mano derecha era la palabra nueva, el evangelio purificado, limpio, ¿cierto? Y es una profecía que fueron profetizadas desde hace años. Miren lo que dice Jeremías 50:14. Vamos a ir leyendo para que usted se interese y sepa que no le estoy hablando con palabra humana, le estoy hablando con la profecía que el Señor nos dejó. Libro de Jeremías, capítulo 50, verso 14 dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor de todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis la saeta, porque pecó contra el Señor. ¿Qué profetiza Jeremías ahí? Que un día Dios iba a utilizar un arco, unas saetas, y que lo iba a entesar o lo iba a alistar para lanzarlo contra Babilonia. Esa Babilonia la grande, ese pueblo pecador. Babilonia la grande en ese momento ya estaba constituido, que era el pueblo pecador, ese pueblo de Israel. Ese mismo pueblo de Israel que no le oía las palabras del Señor, es esa gran Babilonia que empezó allá. En el 51:11 lo repite y vea lo que dice. Jeremías 51:11 dice, limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Señor
venganza de su templo. Aquí está lo más importante. Venganza del Señor, venganza de su templo. ¿Estoy hablando mentira? ¿Iba a pelear contra los pueblos extraños? ¿Iba Dios a castigar al eteo, al fereceo, al amorreo, al cananeo? No, iba contra su propio templo. Esto se iba a cumplir en los tiempos que viniera Jesucristo, cuando Jesucristo traera la saeta, el evangelio nuevo iba contra el propio templo. Por eso él les profetizó y le dijo, este templo lo destruiré y en 3 días lo construiré. El templo que destruyó él fue el templo de muerte que tenían ellos, la ley de Moisés con la que estaban matando al pueblo, como dice Hebreos 10, 28. Y el templo que resucitó a los 3 días, el templo espiritual, el evangelio puro, santificado, purificado. Y vean lo que dice ahí mismo en los Salmos. David, Salmos 7, en el versículo 11 al 13. Salmos 7, 11 al 13 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Vea, ay, qué más claro puede estar la palabra, ¿verdad? Que Dios estaba irado contra ese pueblo desobediente como hoy lo está con tanta desobediencia. Todavía es triste que a más de 2000 años de que él murió, todavía la gente no predique su verdad con el Apocalipsis. Es que todavía no se está ni predicando en las iglesias. Usted menciona el Apocalipsis y le da escalofrío a más de uno. Porque el Señor sabe que no hay entendimiento, no se atreven a predicarlo. Y vea qué es esa saeta aguda, qué es ese arco. Te lo digo confiadamente, es el evangelio purificado en horno de tierra 7 veces. Aquí mismo en el libro de Salmos, capítulo 12, 6 dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como palabra refinada en horno de tierra 7 veces purificada. Es mentira que te estoy hablando que el arco, que la espada y que todo eso es la misma palabra nueva que Jesucristo trajo cuando llegó a la tierra, cuando resucitó, cuando salió de allá. Es la misma, como dice el libro de Proverbios 25:11, dice, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Es decir, Jesucristo trajo una palabra que había que hablarla de otra manera, para que lo entienda, diferente a la ley de Moisés, si no lo habías entendido ese versículo. Y en Apocalipsis 3:18 dice claramente, compra de mí oro puro, refinado en fuego, para que veas y seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Compra ya. Eso es el evangelio, puro y purificado en horno de tierra 7 veces. Y eso del horno de tierra 7 veces ya es otra enseñanza que no te voy a confundir la mente ahora, porque no la resistiría. Porque eso se da poco a poco. ¿Dónde purificó? ¿Quiénes purificaron esa palabra? Otra pregunta. La corona que lleva el jinete, ¿qué es esa corona? Otra pregunta muy importante. La palabra corona significa diadema, ¿verdad? Y en el libro de los Salmos, capítulo 21, en el versículo 3 dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. David estaba hablando de quién, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Si usted sigue leyendo desde el 21:1 hasta el 21:10, usted encuentra que David está exaltando lo que Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo. Estaba profetizando. Y que Jesucristo un día llegaría a la tierra con una corona, con una diadema en su cabeza. ¿Y cuál es esa corona y cuál es esa diadema? El mismo evangelio. No es una corona física, muchos ya están buscando, ¿cómo será la corona mía que voy a tener el día que venga el Señor? Ya se la imaginan, es que si pudieran y tuvieran facilidad que la gente no matara por el oro, ya la tuvieran guardada muchos ricos. Muchos pastores tuvieran una corona hecha porque les gustaría de esta manera, de aquella manera, y eso es la realidad. Porque todo lo ven por la carne, lo ven físicamente. Aquí está hablando de una corona incorruptible. ¿Cuál es la corona incorruptible? La palabra pura, refinada en fuego, en horno de tierra 7 veces, que es el evangelio. Y Salomón, ¿qué nos dice? En Proverbios,
capítulo 4, versículo, vean lo que dice, te voy a leer dos citas en Proverbios. En el capítulo 4 de Proverbios, bendito sea el Señor, versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El 10 dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Qué está aconsejando? Que todo aquel que recibiera esa palabra iba a tener una corona. Yo estoy seguro que muchos, aunque ahí humildemente y apartaditos de las iglesias, tienen esa corona puesta. Porque cuando hay un cristiano que habla de la verdad en la iglesia, hasta lo echan los pastores. Si las hermanas hablan la verdad, las tratan feamente, las tratan de brujas, las tratan de adivinas, porque están hablando cosas que no son. Porque no le conviene al pastor que le hables la verdad. Pero conserva esa corona y es el tiempo que salgas. Porque ahí mismo en el libro de Proverbios 4:17, el mismo Espíritu Santo nos dice, ¿por qué todavía siguen comiendo pan de maldad y bebiendo vino de robo? ¿Cuál era el pan de maldad? La palabra antigua, la palabra de Moisés, la palabra que mataba, la palabra de maldad y la palabra de vino de robo. ¿Por qué? Porque los que le robaron a Dios fueron los de Israel. Porque la ley no era para nosotros hoy, la ley era para los de Israel, dice en Malaquías 4:4. Y los malditos son ellos, no nosotros, fueron ellos. La palabra dice claramente que cayeron en maldición. En Daniel 9:11 al 13, el mismo Daniel, que era un gran profeta de Dios, que veía las cosas, dice, nosotros hemos caído en la maldición por culpa de nuestros padres. Aún los profetas cayeron en la maldición porque no cumplieron la ley de Moisés. Entonces sí entendemos cuál es la diadema, ¿verdad? Y lo confirmamos en el libro de Apocalipsis 2:10. Bendito sea el Señor, donde el Señor le dice claramente a todos los que obedecen su palabra, el Evangelio. Veamos qué nos dice allá en Apocalipsis 2:10. Será una corona hecha de oro o de perlas o de cosas así materiales. Aunque habla de perlas preciosas, la preciosura de Dios es la verdad, la pureza. Es la realidad que tienes que tener tú en tu mente y en tu corazón para no errar. En Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Será que esto va a ser ahora? No, esto es desde que Cristo se fue. Él profetizó, porque es que este sello salió cuando Cristo inmediatamente subió de la tierra, cuando salió, él dice, tengo la llave de la vida y la llave de la de. La llave de la vida, ¿cuál es? El evangelio purificado que te da vida. Él dice, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá muerte, sino vida eterna. Y la llave del ladeo de la muerte, ¿cuál es? Lo contrario, el que no crea la palabra se condena con ella, porque Jesucristo no juzga, la que juzga es la palabra, como dice Juan 12:12, y si no le crees a la verdad, le crees a la mentira, y la mentira te lleva a morir espiritualmente. Y aquí está claro el mensaje. Y lo complementa en 1 Corintios 9:25-27, el apóstol Pablo nos dice claramente que luchemos por la corona incorruptible, no por una corona corruptible. Santiago 1:12 también nos aconseja que busquemos esa corona para que la recibamos y que la tengamos ya. Estas coronas que te estoy hablando no es que las vas a, no, es que yo voy a luchar y voy a recibir mi corona allá. No, no la vas a recibir. La corona ya hay muchos que la tienen. El que tiene la verdad en su mente y en su corazón tiene la corona puesta en su cabeza. Por eso hoy el cristiano que no tiene esa corona puesta en la cabeza está expuesto a lo que se está moviendo en el mundo, a la oscuridad que está en el mundo. No es que si tú tienes la verdad de Cristo, lo que se mueve en el mundo, pandemia, enfermedad, dice que no tiene poder contra el cristiano que tiene la corona de la vida, de la verdad. La iglesia que tiene la verdad, nunca va a entrar eso a ella. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo está la promesa. David dice en el Salmo 52:8, dice, estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y como nosotros somos del linaje también de David, tenemos que estar como olivo verde. Y el que está como olivo verde tiene este evangelio puro y verdadero, así como te lo estoy predicando. Y lo que se está moviendo en el mundo, que es la sexta trompeta, la oscuridad, los ángeles de muerte, lo que está acabando con el ser humano,
eso no tiene potestad contra ti, porque ahí dice claramente en Apocalipsis 9:4 que lo que esté verde no lo va a tocar. Apocalipsis 9:4, esa es la cura de la pandemia que está en el mundo. Que tú tengas el sello de Cristo en tu frente, porque si lo tienes en la cabeza, en tu frente, por eso dice en la cabeza. ¿Dónde tienes que tenerlo? En la cabeza, ¿por qué? Porque es tu frente la que tiene que estar sellada ¿con qué? Efesios 1:13 y 4:30 te dice que con el Espíritu Santo de la promesa, que es la palabra nueva. El Evangelio es el que sella a los hombres para que no los mate lo que está en el mundo. Pero la ley de Moisés te lleva a morir más rápido, porque allá simboliza muerte. Y vea lo que tendrás al fin, cuando tú le crees a esa verdad. Porque nosotros tenemos que creerles a la verdad. Ahí mismo en Apocalipsis 3:11 nos da una promesa. La primera dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Señor, retén lo que te estoy diciendo hoy. Que ese jinete se llama Jesucristo. Y que te vas a sorprender con lo que vas a aprender ahora después de esto. Porque tengo que declararte una gran verdad que mucha gente está ignorando hoy y son lectores de la palabra de hace años, por no decir siglos. Bendito sea el Señor. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Allá el gran día final. ¿Por qué? Porque la tienes que tener desde ya. Pelea con la corona puesta. No esperes que te van a poner una corona un día ya. Como hay muchos cristianos tibios que dicen, no, es que voy luchando y mi corona la tengo y me la van a poner. No, ya la corona la tienen muchos puestos. Los que tienen la verdad tienen la corona puesta. Y por eso es que no los toca nada de lo que está en el mundo. Y aún, si el hombre matara el cuerpo, el Señor dice, teman más bien al que mata el alma y el espíritu, porque hay uno más poderoso que mata el cuerpo. Satanás solamente puede matar el cuerpo del creyente, pero el alma y el espíritu no lo puede matar. ¿Entiende el mensaje? Apocalipsis 12:1 nos dice lo siguiente. En Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bendito sea el Señor. Esto es lo máximo, ¿verdad? Esto es lo máximo. Cuando ya el día final, cuando ya el pueblo se haya purificado, limpiado, haga parte de esta ciudad, de esta mujer que va a pelear la última vez allá la gran batalla, pero que ella va a vencer. Porque hay dos mujeres en el Apocalipsis, la gran ramera, la Babilonia la grande, y esta mujer, que es la que está esperando que las águilas vuelen, que tiene figura de águila, que tiene... Oh, esto es importante, esa es otra enseñanza, para no alargar el tema, porque vamos a seguir para que te quede claro dónde vamos a terminar. Bendito sea el Señor. Entonces sí tienes claro, ¿verdad? Que la corona que recibes al final no es física, esa es más importante. Dice que tiene 12 diademas o 12 estrellas. Bendito sea el Señor. Eso sería hermoso, vernos todos con eso. Ahora la pregunta y la respuesta del millón. ¿Qué o quién sería el caballo blanco que monta el jinete si hemos aprendido tantas cosas de la palabra? Primero te quiero decir que según el linaje de David, de donde vino el Señor Jesucristo, te voy a leer una palabra que tiene un misterio grande. En el Salmo 45, en el versículo 4, dice así, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El 5 dice, tus saetas son agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Bendito sea el Señor. Mire, aquí está el misterio del caballo. Muchos especulan que el caballo es esto, que el caballo es aquello. Mire, el caballo blanco es esa palabra que David relata en el Salmo 12:6 que fue purificada. El Evangelio. Crean lo que sobre lo que cabalga Jesucristo es sobre su palabra de verdad, palabra limpia, pura. Porque dice, cabalga sobre palabra, dice, cabalga
sobre palabra de verdad. ¿Dónde está la verdad hoy en día? En toda la palabra es buena, sirve para instruir, redarguir. Así dice en Timoteo, ¿verdad? Toda la Biblia es buena. Pero tú tienes que entender cómo vas a predicar toda la Biblia. Tú no puedes predicar los primeros libros, desde Génesis hasta los Salmos, literalmente. Porque fue mandado a cambiar. Si no lo sabías, en el libro de Oseas, en el capítulo 12, versículo 10, bendito sea el Señor, ahí dice claramente, y he hablado a los profetas y por medio de ellos aumenté la profecía usando ¿qué? Parábolas. Es decir, si vas a predicar el Antiguo Testamento, compón la parábola, como hizo Ezequiel cuando se burlaban de él, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel sabía que Dios había mandado a hacer un cambio y se burlaban de Ezequiel y les compuso la espada aguda de 2 filos, que es este mismo arco, que es esta misma palabra, que es esta misma corona, que es esta misma diadema que te estoy hablando hoy. Así dice en el libro de Ezequiel 21. Y ellos se burlaban porque decían, él no tiene parábola. Porque sabía el pueblo de Israel que Dios había cambiado la forma literal a la forma espiritual. Hoy nosotros ya no tenemos que predicar esa palabra literal, sino espiritual. Y mire, esa palabra muy importante. ¿Sobre qué está montado? ¿Sobre qué cabalga Jesucristo? Sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Dónde hay verdad? En el Evangelio nuevo purificado. San Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia, la verdad y la justicia vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué más claro quiere tenerlo que Jesucristo no va a caminar sobre palabra mentirosa? Que Él no va a respaldar mentira ya en este año 2020. Él va a respaldar su verdad. Y por eso dice que el caballo blanco cuando vino, empezó a caminar la tierra y iba pisando sobre esas tierras. Mire, a veces se ven esas imágenes que muestran y no las entienden. Y ahí el Espíritu Santo les está mostrando sobre qué está caminando el caballo blanco. Sobre tierra seca, sobre tierra escabrosa, sobre rajas, sobre hendiduras. Eso verdaderamente es lo que el Evangelio ha venido haciendo, caminando el mundo entero, para que aquellos que estábamos como polvo, que estábamos como tierra seca, nos mojemos, porque lo que está seco no prospera. Así dice Apocalipsis 9:4, que lo que está en el mundo, pero que está verde, que está mojadito, no lo va a tocar ninguna pandemia, ni ninguna peste de las que se mueven, ni ningún espíritu de muerte. Entienda el mensaje. Y vea, estas son las cosas difíciles de entender, como lo profetizó Pablo en Hebreos 5:11 al 14. Dijo, y vendrán muchos que apostatarán de la palabra, enseñando mentiras. Sí, muchos están apostatando de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Porque cuando tú predicas que el caballo blanco, mire, en muchos países del mundo hay fábulas que se han inventado, ¿verdad? He visto videos por internet donde dice, no, ya el caballo blanco caminó en Israel porque es la tierra santa, caminó en Jerusalén, caminó en Egipto, y usted ve imágenes que ven pura fábula. El Señor Jesucristo, hasta los cristianos se dejan engañar. Miren, no entienden que en Mateo 24:23 y en Marcos 13:21 dice, no creáis a nada de eso, porque es necesario que se inventen todas esas fábulas, pero todavía no es el fin. Míralo allá, míralo acá, no, que allá en tal parte. Hoy en día en el mundo entero no hay ninguna tierra santa, te lo digo en el amor de Cristo. Todos estamos expuestos en este mundo de maldad. El Señor mismo lo dice, que el mundo hoy es Sodoma, Gomorra y Egipto, así como lo dice en el libro de Apocalipsis 11:8. Y si el mundo es Sodoma, Gomorra y Egipto, ¿qué tierra santa tiene? La tierra santa eres tú cuando estás metido con Dios, porque tú eres tierra. Dios te hizo del polvo y polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando tú estás perseverando en Cristo, Él te va mojando a día y te va convirtiendo en esos santos ángeles de Él. El que lo cree, y el que no, siga creyendo que hay una tierra donde la vas a buscar. Hay muchos cristianos que parecen peregrinos buscando tierra, buscando aceite, buscando cosas, que porque allá sí están errados y van a perecer como se descuiden.
Y eso es lo que nos quiere decir el Señor ahí en Apocalipsis 3:11. Retén la verdad y no te dejes engañar de mentira. Y están apostatando de la verdad. Y en Timoteo 4:4, en 2 Timoteo, nos lo reafirma el Señor, nos dice a través de Pablo: no crean a fábulas, a mentiras que los hombres inventan, porque el hombre se ha inventado muchas mentiras. Y para terminar de complementar que Jesús está caminando sobre palabra de verdad y que el caballo blanco es el evangelio purificado y glorificado 7 veces en horno de tierra, hay una profecía muy conocida en el libro de Isaías 40:22. Dicen que Jesucristo está sentado sobre el círculo de la tierra. Por eso también ahí entendemos que muchos hombres se han tratado de robar la gloria a Dios y el mundo lo cree, ¿verdad? Cuando inventan yo no tengo muy claro si hubo un hombre, no voy a mencionar nombre, que dijo que él había descubierto, o que el mundo dice que él descubrió que la tierra era redonda. Pero la misma palabra lo relata, ¿verdad? En Isaías 40:22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Y quién me dice a mí que a este hombre no se lo reveló fue Dios? Y que leyendo en la profecía de Isaías vio que la tierra era redonda y dice claramente: círculo de la tierra, el mundo es redondo, porque la palabra lo recalca. Y el hombre le roba la gloria a Dios y lo enaltecen. Eso está pasando en la misma iglesia, que a veces nosotros queremos robar la gloria de Dios, pero no es así. En este tiempo no va a resultar que tú le robes la gloria a Dios, porque te vas a estrellar. Eso te lo digo, que a partir de este año 2020 eso no va a dar resultado. Antes sí, ya no, porque llegó el tiempo del silicio que Dios va a poner a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor nos habla en todo el Apocalipsis espiritualmente. Todas las cosas del Apocalipsis son espirituales. Y para que lo entiendan más, te voy a llevar a unas palabras finales en Apocalipsis 14:6. Mire, para que vea usted que sí es verdad que desde que Jesucristo salió de allá y se fue, él cuando salió con esa palabra nueva. Él le dijo a los discípulos: esperad aquí hasta que sean revestidos de poder. No quiere decir que la palabra no estaba, los que no estaban revestidos eran ellos, porque hasta que él no fuera glorificado arriba, que la palabra no podía salir a ser, a ese caballo blanco no podía salir a recorrer la tierra. Y miren lo que dice Apocalipsis 14:6, ¿verdad? Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo eso lo vio Juan en la visión del Apocalipsis. Un ángel grande que salía por todas las partes. Esto va a ser ahora. No, esto hace rato, hace más de 2000 años que Jesucristo, ese ángel grande, salió con ese evangelio. Cuando él salió y resucitó el tercer día del corazón de la tierra, ya él salió con el evangelio eterno para predicarlo. Que el hombre no lo ha entendido es diferente. Bendito sea el Señor. Y en el libro de Apocalipsis 9:13 al 15 te lo recalca, ¿verdad? Miren lo que dice Apocalipsis 9:13. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 9:13 dice: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Él vio cuando el hombre o el ángel le dijo, o el varón de grande, poderoso que estaba ahí. Él dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de que matar a la tercera parte de los hombres. Bendito sea el Señor. ¿Ustedes creen que esto va a pasar después? Esto ya está profetizado. Y esta palabra que te estoy leyendo aquí sí es la que está ahora, es la sexta trompeta del Apocalipsis, donde ya salió esa palabra. Ya ese caballo ahora va a hacer más daño que el que estaba haciendo, porque antes todavía no se había cumplido este tiempo, pero ya llegó el tiempo del silicio a la iglesia, porque esta profecía de Apocalipsis 9:13
hasta el 15 es lo mismo que dice Apocalipsis 11, 1 y 2, donde dice que al ángel le fue dada, al jinete, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Bendito sea el Señor. La iglesia está siendo medida y no se está dando cuenta, porque estamos ciegos y estamos desnudos delante de la verdad de Dios, porque no conocemos estas cosas. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cuál es el caballo blanco? Y se queda, nunca he oído de eso, como decían los hombres aquel tiempo. No, ni hemos oído del Espíritu Santo, así hay muchos, y no los que están empezando, son los que tienen años de ser cristianos. Y en el libro de Apocalipsis 10, versículo 11 dice lo siguiente, para que sepas que ya es el tiempo. En el 10:11 de Apocalipsis dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea que la profecía que se está dando ahora, que te estoy dando yo, es una profecía final nueva. No es la misma profecía que vino cuando Jesucristo resucitó. Porque aquella todavía había que vivir un tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que había que vivir? Esto pocos lo entienden, el tiempo de los 1000 años que él ató a Satanás y le dijo, en un tiempo te soltaré. Bueno, ya se cumplieron, porque para Dios 1000, mire, lo duplicó. Hay una profecía que dice que él duplicó esos 1000 a 2000 años. Y nadie quiere coger el camino del Señor como es. Y te tengo la enseñanza, pero no quiero que te vayas a desviar de esto que estamos aprendiendo. Bendito sea el Señor. Entonces el caballo blanco entendemos que es palabra limpia, pura, como dice San Juan 7:38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y el agua viva cómo es? Como dice Apocalipsis 21:18. El agua viva es, como dice Apocalipsis 21:18, que dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Así es la ciudad de Dios, la ciudad final que Él necesita. Esa multitud incontable tiene que estar limpio, como puro, como ese río limpio que es su palabra, en espíritu y en verdad. Porque no toda palabra es limpia, la leudan. Muchos predican bonito el evangelio, pero al final terminan leudando la masa con la palabra antigua. Porque predican bien bonito, que Dios es amor, que Dios es juego consumidor, que Dios te da promesa, pero después terminan, maldito eres porque no traes los diezmos al árbol. Ahí leudan la masa y ahí no hay verdad, ahí no hay sinceridad, ahí no hay blancura. Ahí están vestidos de silicio los que hacen eso en este tiempo. Entonces, todos blanqueados seremos como ese caballo blanco, como ese río limpio, como dice Apocalipsis 22:1 y 2. Vea. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahí está. ¿Será que es mentira que no es el evangelio ese árbol de la vida? Que esa, miren, la sanidad de las naciones vienen de dónde? De las hojas de ese árbol. Si tú tomas una palabra de esa grande cantidad de citas que tiene la Biblia, con uno solo puedes salvar tu vida, puedes sanar tu alma. Por eso dice que él vio el árbol, pero que las hojas del árbol pues son para sanidad de las naciones. Toma la palabra. Por eso dice que aún en la más pequeña que haya de las palabras en la Biblia te puede salvar tu alma en un momento. Y todo el que esté blanqueado no morirá. Porque el libro de Daniel 12:10 profetizó, muchos serán blanqueados y muchos se levantarán, pero el impío procederá impíamente. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber unos que van a llegar al día final sin aceptar la verdad. Y van a proceder impíamente. ¿Y qué les va a pasar a estos que no acepten esta verdad? En Apocalipsis 16, capítulo 10, dice lo siguiente. 16:10 de Apocalipsis dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Cuál es el reino de la bestia? La mentira, hermano. El reino de la bestia es lo contrario a la verdad de Jesucristo. Y muchos se van a morder la lengua. Ya se la están mordiendo oyendo esto porque no les gusta que le prediquen la verdad. Se están mordiendo la lengua porque dicen que esto no es realidad, que esto no es de Dios. Se están mordiendo la lengua porque hierven en sus corazones, pero no tienen autoridad contra esta palabra. Porque dice en Lucas 21:15 que aunque se quisieran levantar no podrán. Porque el Espíritu sujeta y el Espíritu respalda su verdad. Y en el versículo 14, ¿qué dice? De ahí mismo 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lees desde el versículo 10 hasta el 14, tú vas a encontrar en esa palabra que muchos se salen de la realidad que viven y no aceptan la verdad, y que unos espíritus de demonio a manera de rana, la rana significa brinca aquí, brinca allá, porque se apartan de la verdad y quieren vivir como cabras, sacándole cuerpo al Apocalipsis, sacándole cuerpo a estas palabras, y entonces van a fracasar. ¿Y dónde fracasan? Lo que dice Apocalipsis 22:15, que es lo que está reservado para ellos. Mira lo que dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de esto, de los fornicarios, de los hechiceros, el cristiano cuando está predicando a veces he oído muchos que dicen, viste lo que están haciendo brujería. No, es que en la iglesia hay hechiceros, porque la mentira hechiza. Muchos están viviendo de fábulas a través de la Biblia con el Apocalipsis y tienen hechizada la iglesia, porque la iglesia idolatra al hombre y no cree a Cristo, sino que cree lo que dice el hombre. Estos hechiceros son espirituales de la misma iglesia. Hechiceros, dice, mas los perros estarán fuera, los idólatras, los fornicarios. ¿Por qué? Porque fornican contra Cristo. Los que se abandonan a la verdad y se van a la mentira son fornicarios espirituales, están fornicando. Homicidas. ¿Por qué dice homicida? En primera de Juan lo dice claramente que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y quiénes están aborreciendo a quién? A su hermano mayor, Jesucristo, porque como no predicas la verdad, estás aborreciendo a tu hermano, aquel que te dijo, tú eres mi hermano. Jesucristo nos dice en San Juan, es que vosotros sois mis hermanos. Los idólatras no son los que tienen el muñequito de yeso, son también aquellos que tienen al hombre idolatrado y que no hacen nada sino lo que diga el pastor, lo que diga el ministro, lo que diga el apóstol. Y el apóstol los está llevando al hueco. Esos son idólatras espirituales. Y el que ama y hace mentira, ya lo leímos en San Juan 8:44 dice que son los hijos del diablo. Y ellos se condenarán un día. Bendito sea el Señor. Y vean lo que dice, ahora me voy a retroceder para dar la última palabra fiel a todos los que han creído en esto que les he dicho. En el libro de Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si tú has creído esta palabra, eres un bienaventurado, porque tú has lavado, estás empezando a lavar tu ropa y tú vas a ser un vencedor el gran día. Créelo, hermano, créelo, hermana. Porque bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Cuándo empiezas a lavar tu ropa? Cuando empiezas a desechar la mentira que tenías en la mente y en el corazón y empieza a entrar esta palabra de verdad. Ahí estás lavando tu ropa. Y dice el 16 para terminar. Yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, hoy el Señor le ha placido de usar este siervo, así como usó a Juan, así como usó a aquellos ángeles, también usa a los hombres y mujeres que se humillan en espíritu y en verdad. Porque si tú, aunque no lo creas, tú puedes ser también un ángel mensajero espiritual de Cristo en estos tiempos. Hoy Él te dice, te lo voy a repetir, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de todas estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye diga amén. Y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Que yo te estoy presentando esta palabra sin precio, sin ponerte una condición. Solamente escuche y abre tu corazón a ella y saldrá victorioso. Porque eso es lo que el Señor me ha pedido en este hermoso momento. Que tú recibas una palabra de parte de Dios en espíritu y en verdad, y que no sigas siendo engañado. A eso se refiere el Señor, porque Él es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.